Los invitamos a tomar asiento, escuchamos las palabras de bienvenida a esta Cumbre Extraordinaria 2023 del Consejo de Directores de Ameripol por parte del señor Director Nacional de Gendarmería y Presidente de Ameripol, Andrés Severino. Formalmente doy la bienvenida a quienes hoy se encuentran presentes para desarrollar la Cumbre Extraordinaria de Ameripol en Buenos Aires. Especialmente quiero agradecer la respuesta a nuestra convocatoria del señor Presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, lo que, además de honrarnos con su distinguida intervención, evidencia la verdadera importancia que para las máximas autoridades de nuestro país tiene la presencia y actividad de la Comunidad de Policía de América, Ameripol. Asimismo, como ya lo hemos expresado desde aquel mes de marzo del año 2022, en el que nuestro ministro de Seguridad, hoy aquí presente, el contador doctor Aníbal Fernández, fue elegido unánimemente como presidente del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, CLASI, en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en el marco del programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, en donde participaron además de los ministros de nuestra región, los de la Unión Europea, nos sentimos acompañados y representados políticamente con el fin de que nuestra organización pueda intervenir como actor fundamental en la articulación de las políticas públicas de seguridad entre nuestros países. Desde el año 2007, cuando nace Ameripol en Colombia, en la reunión de directores, jefes, comandantes y comisionados de las Policías de América y el Caribe, creado como instrumento efectivo y práctico de cooperación en materia de actualización técnico-científica, de intercambio de información, investigación criminal y asistencia jurídica para fortalecer la capacitación y doctrina policial en relación a la operatividad, virtud de la prevención y neutralización del delito complejo transnacional, hasta hoy, presentes en esta cumbre extraordinaria, se logró el acuerdo y la proactividad de 35 fuerzas policiales, miembros permanentes, sumado a 30 organismos policiales y de seguridad que como miembros observadores participan activamente, todos como referentes internacionales en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Hoy en esta cumbre extraordinaria vamos a desarrollar los temas específicos que nos posicionan en la actualidad de Ameripol, los avances del Sistema de Información Policial, SIPA, el memorándum de entendimiento en la designación de los enlaces y observadores en los centros especializados, como así también la ponencia del señor secretario ejecutivo de Ameripol, el director general de la Policía Federal de Brasil, el doctor Andrei Augusto Paso Rodríguez. Así también se pondrá en consideración los alcances del Centro Especializado del Cibercrimen, AC3, con base aquí, en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, inaugurado en septiembre del año 2022, bajo responsabilidad de Gendarmería Nacional Argentina, y también del Centro Especializado de Antinarcóticos, CEA, en Bogotá, Colombia. Proyectos y objetivos logrados por quienes vislumbramos un futuro promisorio para nuestro organismo. Especialmente trataremos la actualidad de la hoja de ruta y los avances en relación a los aspectos jurídicos del tratado constitutivo de nuestra organización, lo que nos permitirá, teniendo en cuenta los principios del derecho internacional y a las soberanías propias nacionales con respeto irrestricto de los derechos humanos, obtener una personería jurídica que nos habilite a accionar como fundamento de la cooperación policial internacional, en el marco legal, en el pleno ejercicio de los derechos de los Estados miembros, en cumplimiento de los principios y obligaciones contenidos en el presente documento. Han pasado casi más de 4 años desde que la Unidad Nacional Argentina ejerce excepcionalmente y en forma temporal la presidencia de Ameripol. En ese periodo sufrimos las consecuencias de la pandemia del COVID, lo que quizás no nos hizo, mejor dicho, ralentizar nuestra dinámica, pero no nos detuvo en concretar las metas propuestas, que fueron logradas, como así también los objetivos que como organización internacional nos propusimos, lo que seguramente van a ser plasmados mediante el esfuerzo y el compromiso que siempre pusieron de manifiesto quienes forman parte de esta comunidad, como así también
de los que nos acompañan en nuestro desarrollo y camino institucional. Hoy nadie discute ni pone en tela de juicio la importancia de Ameripol en el contexto internacional. Nadie podrá, sin temor de caer en el ridículo, decir, como alguna vez se escuchó, que Ameripol era un club de policías. La institucionalización de la Comunidad de Policías de América es factor indiscutible en el proyecto de cooperación policial internacional. Mientras más unida sea nuestra comunidad, más eficaz será nuestro trabajo, respondiendo a las expectativas y necesidades de quienes se comprometen con nuestro desarrollo. Agradezco profundamente que me hayan distinguido con sus decisiones para ejercer la presidencia de Ameripol, esperando que sea el camino recorrido la oportunidad de aprender de nuestra historia como lo más cercano de nuestro porvenir. Decía el filósofo español Antonio Machado, que se pierde lo que uno guarda y se gana lo que se brinda. En esta idea ofrezcamos nuestro conocimiento como integrante de nuestra comunidad, transformados en instrumento de divulgación y sabiduría en el contexto de la propia experiencia profesional para que pueda ser útil a la sociedad a la que nos debemos. Concretamos hoy nuestra promesa de hacer realidad la cumbre extraordinaria de Ameripol en Argentina, con un gran apoyo y permanente asistencia de las autoridades políticas de nuestro país, con quienes se logró la sinergia y coordinación eficiente, conjuntamente con los organismos homólogos internacionales, realidad que nos permite avanzar decididamente hacia la instrumentación efectiva de nuestro tratado constitutivo, referenciado como condición que tutela nuestro accionar, que unidos somos más fuertes. Por la atención dispensada, muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Muchísimas gracias, señor Presidente de la Nación, señores jefas y jefes de los cuerpos policiales de los distintos estados, señor Presidente de Ameripol, Comandante General Andrés Severino, comandantes, comisionados, oficiales, funcionarios y autoridades de los distintos estados. Es un honor recibirlos en nuestro país. Mucho placer me da encontrar a través del simple mirar de una bandera que conocemos y que reconocemos esta enorme propuesta pensada unos años atrás y solamente por prepotencia del trabajo llevada hasta este punto donde estamos prácticamente a las puertas de concluir y de definir ya nuestra propia Ameripol y nuestro reconocimiento como tal. Quienes tuvimos oportunidad de encontrarnos en Bruselas, recorrimos hasta la ciudad de La Haya para participar de conversaciones con Europol y Eurojust, que nos dio la oportunidad de mirar cuán avanzados están en estos términos y de que nosotros bien podemos mirarlos como espejos para copiarlos en cuanto a la apuro, a la necesidad, a la envergadura, al desarrollo estratégico de políticas públicas que lleven hasta esa situación que nosotros pretendemos en cada uno de nuestros lugares. Ya en estos tiempos, este planteo en términos de cooperación da sus frutos y en los últimos tiempos hemos hecho trabajos muy importantes con la policía uruguaya y con la policía peruana que me llena de satisfacción y que quiero reconocerlo públicamente por la profesionalidad y el respeto y las ganas de hacer cosas en conjunto. Por supuesto que nuestra fuerza de seguridad, en este caso la Policía Federal, nos dio la respuesta de ese seguimiento, de dar con un narco que además hacía más de 5 años que no había forma de poder ubicarlo y que un trabajo inteligente de nuestros investigadores y detectives, más la colaboración, insisto, de la policía uruguaya y de la policía peruana, nos destacan y nos ponen en el mejor momento y en la mejor condición. Nosotros entendemos que la propuesta es una más que exhibe la vocación de servir a los pueblos de América. Vernos en una cumbre extraordinaria que como principal objetivo se orienta a fortalecer los vínculos de cooperación internacional entre nuestras policías es muy importante. Consolidar este espacio de cooperación se nos impone como un deber que honre la iniciativa que dio el origen a Ameripol como herramienta de cooperación internacional de lucha contra la criminalidad internacional
que expone sus efectos en la vida cotidiana de las personas que habitan el territorio de cada uno de nuestros países. Esos comportamientos antisociales requieren de una actividad comprometida y diligente de nuestras fuerzas policiales y de los órganos judiciales de los respectivos estados. Actividad orientada a la prevención del delito. Todo lo que hagamos para mantener ese camino como norte será el beneficio de las mujeres y los hombres de a pie que transitan y que viven y que aspiran a ser cuidados y proteger a sus bienes y sus libertades y sus vidas, por sobre todas las cosas, por nuestras fuerzas de seguridad, y que estamos cada vez más cerca de poder concretarlo. Lo que pasamos no hace mucho tiempo atrás por Santiago de Compostela discutiendo lo que parecía que no tenía conclusión, que era un estatuto común. De allí nos fuimos con un día menos de trabajo porque fueron más fáciles los acuerdos que los desacuerdos y las conclusiones están a la mano. Vamos camino a que definamos, una vez revisadas las respectivas legislaciones nacionales de cada uno de los países, con el estatuto que en su macheo nos permita garantizar que no tengamos complicaciones ulteriores en términos de derecho, a concluir en el inicio del funcionamiento de esta Ameripol. En ese camino cumple un rol fundamental la actividad de nuestros funcionarios que componen las policías de los distintos países, muchas veces en condiciones hostiles y riesgosas. A ellos dirijo mis modestos reconocimientos y mis felicitaciones. Ameripol, como comunidad, reconoce un nacimiento relativamente reciente. Así todo, es mucho lo que se ha logrado como en los distintos centros instalados en procura de garantizar el apoyo tecnológico e intercambiar información respecto del delito del narcotráfico y las actividades vinculadas al ciberdelito. Continuaremos aumentando las herramientas de cooperación internacional como instrumentos normativos internacionales específicos que constituyan a definir y reglamentar los sistemas de cooperación entre las policías de los distintos países. La delincuencia transnacional y sobre todo el tráfico, la comercialización de drogas ilícitas, la trata de personas, el tráfico de armas, el ciberdelito, nos presenta una lucha desigual. Las bandas criminales en la clandestinidad, incluso mediante violencia, multiplican sus fondos y pretenden ponerse por arriba de nuestras leyes a cualquier costo. Gozan de todo tipo de beneficio que nosotros tenemos que saber atacar adecuadamente, enfrentarlo con toda la vocación de siempre, ir con nuestra vocación intacta hacia la lucha contra este tipo de situaciones, y una vez que nosotros nos sintamos contestes, trabajando en consecuencia y con la ida y vuelta de nuestra información, seremos muchísimo más importantes que ello con dinero sucio. En ese escenario actual y real es que la posibilidad de equiparar las capacidades operativas y estratégicas entre buenos y malos pasa por la posibilidad de nuestra actuación conjunta, los intercambios de información entre los cuerpos policiales, la coordinación de actividades preventivas con criterios estratégicos desarrollados a partir de visibilizar el fenómeno de cada uno de los países. Esta comunidad, en suma, significa hacernos cargo de la realidad, significa comprender que las particularidades de cierto tipo de actividad delictiva imponen el deber de colaboración entre nuestras fuerzas policiales. También reviste y asignamos con razón un papel preponderante al fortalecimiento mutuo en materia de capacitación de nuestras fuerzas de seguridad, redefiniendo acciones y recursos para que sean sustantivas y frecuentes. Celebro esta cumbre extraordinaria, me enorgullece como americano, como argentino, la presencia de todos ustedes que representan a cada uno de sus países y esa voluntad inquebrantable de dar, por cierto, una estrategia común que nos beneficia a todos. Los felicito por el empeño que han puesto en las tareas a cada uno y nos ponemos a su disposición siempre para cualquier esfuerzo que reclamen los objetivos comunes de Ameripol. Sean bienvenidos y que gocen su estadía en nuestro país y una vez culminado esto que tengan un muy buen retorno. Se procederá ahora a la entrega de una condecoración
al señor presidente de la Nación. Se trata de la condecoración de la Orden de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, en el grado de categoría Gran Orden Extraordinaria. Entregan el señor director nacional de Gendarmería y presidente de Ameripol, Andrés Severino, y el señor director general de la Policía Federal de Brasil y secretario ejecutivo de Ameripol, Andrei Paso Rodríguez, al señor presidente de la Nación. Señoras, señores, en el acto de inauguración de la Cumbre Extraordinaria 2023 de Ameripol, escuchamos la palabra del señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí acompañándolos y acompañándolas. Mi discurso no va a ser tan elaborado como los que me precedieron, pero va a buscar ser un poco más reflexivo sobre el tiempo que nos toca vivir en materia de seguridad dentro del continente. Saben ustedes que hace muchos años enseño y estudio Derecho Penal. Y la criminología es una parte central del estudio del derecho penal. El delito, cuando fue concebido en singular. Si ustedes miran las normas del derecho penal en su parte especial, siempre se van a encontrar con que los delitos parecen ser cometidos por personas singulares. El que mata, el que roba, el que estafa. No ha sido pensado el delito inicialmente como lo que terminó siendo, una empresa. Sí es cierto que dentro del delito había la posibilidad de que más de uno incurrieran en un delito y esos problemas se resolvían a través de las reglas de la autoría y la participación criminal. Eso que se llamó la teoría del concurso de personas en el delito. Pero todo resultó insuficiente cuando objetivamente el delito se convirtió en un mecanismo organizado, una suerte de proyecto empresarial, donde se reclutaban soldados para el delito, empleados para el lavado de activos, de las consecuencias producidos como consecuencia del delito. Y todo eso nos hizo revisar todo el concepto de seguridad en la modernidad. No empezó ahora, empezó hace tiempo. El crimen organizado de la mafia en los Estados Unidos, con la ley seca, fue la primera prueba. Y eso después se fue perfeccionando. Las drogas, con el tráfico de armas, con la trata de personas. Y lamentablemente el delito hoy es mucho más complejo de combatir, definitivamente. Porque ya no son personas individuales los causantes del delito, sino que son proyectos casi empresariales para llevar adelante el crimen. Y proyectos además que ni siquiera son locales, son proyectos transnacionales. Y ahí el problema se multiplica. Se multiplica porque ya no alcanza la acción de un territorio, sino que necesitamos el acuerdo para el trabajo conjunto con otros. Si no, todo se hace muy difícil. Hace una semana, ya no sé, el tiempo pasa tan rápido en Argentina que no sé cuándo fue, pero creo que fue hace una semana que estuvimos en Brasilia haciendo la reunión del UNASUR. Y allí Gabriel Boric, mi querido amigo, el presidente de Chile, planteó la idea, que yo comparto, de que reunamos a los países de la región para formalizar un mecanismo que nos permita atacar al crimen organizado. Tiene mucha razón, porque nosotros permanentemente encontramos vínculos entre los
que trafican drogas, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Argentina. El problema que hoy atraviesa México, el problema que aún atraviesa Colombia. Los problemas de ciudades violentas. Entre las primeras 50 ciudades más violentas del mundo, 17 son sudamericanas. Y nosotros esos datos no podemos no podemos pasarlos por alto. Aun cuando muchas veces uno termina acostumbrándose a convivir con esa realidad, uno no puede convivir con esa realidad. Definitivamente. Imposible convivir con eso. Ahora, está visto que el trabajo es mucho más complejo. Porque el crimen organizado, eso que hemos dado de llamar crimen organizado, tiene una característica que no es solamente que se organiza para cometer el delito, sino que se organiza para favorecer la comisión del delito y se organiza para lograr impunidad después del delito. ¿Y qué hace el crimen organizado? Compra voluntades en el Estado. Corrompe policías, corrompe jueces, corrompe políticos, que dejan de trabajar para el bien público y empiezan a trabajar para esa organización. Y entonces la tarea es mucho más compleja, muchísimo más compleja. Y la tarea que se puede hacer nacionalmente se vuelve insuficiente. En eso tenemos que nosotros empeñarnos. ¿Qué me parece que tiene de valioso Unipol? Eso. Que nos juntamos acá para ver cómo entre todos podemos intercambiar información y podemos ir avanzando contra el crimen organizado en nuestro continente, que muchos estragos se está haciendo. Por ejemplo, Paraguay ha vivido y la importancia de que Colombia haya sido capaz de atrapar al homicida del fiscal que investigaba los casos de narcotráfico y de crimen organizado en Colombia, es una prueba de que podemos trabajar juntos. Y es muy importante que lo hagamos. Y necesitamos profundizar esos esfuerzos. Con mucha seriedad y con mucha transparencia. Y además, porque estamos hablando de nuestro continente y somos nosotros los que debemos encontrar la solución a nuestros problemas. No buscarlas en otros, no en nosotros. Bienvenida sea la colaboración que nos puedan prestar países hermanos, como los Estados Unidos, en la búsqueda de ver quiénes son, quienes trafican droga, quienes corrompen funcionarios, quienes organizan el crimen y que nos permitan avanzar decididamente. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Y todo esto tenemos que hacerlo en un tiempo en donde la democracia está puesta en crisis, ¿no? Donde la atomización política es tan grande que la democracia se debilita. Pero por débil que esté la democracia, lo que nunca debe dejar de ser fuerte es el Estado de Derecho. Nunca. Nunca. Por lo tanto, tenemos el desafío de asumir todos estos compromisos de combatir el delito, preservando las reglas del Estado de Derecho, aun cuando la democracia se muestre débil. Porque el Estado de Derecho supone también una forma de convivir, que significa respetar la convivencia en la vida democrática y respetar los derechos de todos y cada uno. También de los peores delincuentes. También. Y eso no quiere decir dejar en la impunidad al que delinque, ¿eh? Quiere decir caer con todo el peso de la ley sobre el que delinque, respetando las normas del debido proceso. Eso quiere decir. Así que yo voy a ver si hablo con mi querido amigo el presidente de Brasil, Lula, para que llevemos adelante esa propuesta de Gabriel Boric.
para que hagamos rápidamente, en las próximas 2 semanas, una primera reunión donde podamos empezar a generar lazos de confianza y cambiarnos información sobre lo que nos está pasando, que es muy grave, definitivamente. Ese dato que acabo de dar de cuántas ciudades latinoamericanas aparecen entre las 50 ciudades más violentas de América de todo el mundo, es un dato que debe llamarnos la atención. Con lo cual, celebro que este foro se haya creado, celebro que estemos funcionando, celebro que además de intercambiar experiencias en foros de esta naturaleza, podamos empezar a intercambiar información y a realizar un trabajo conjunto para evitar que el delito nos gane. Porque en cualquier sociedad, por mucho que se haya fortificado el delito, siguen siendo mucho más los ciudadanos decentes y honestos que merecen tener una vida en paz. No dejen de trabajar en ese sentido. Gracias a todos y todas por recibirme. Muchas gracias y felicitaciones por este encuentro. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación en este acto inaugural de la Cumbre Extraordinaria 2023 de Ameripol. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Seguidamente se realizará la fotografía oficial de la Cumbre Extraordinaria de Ameripol 2023. Invitamos al señor presidente de la Nación, al señor ministro de Seguridad de la Nación, al señor director nacional de Gendarmería y presidente de Ameripol, al señor director general de la Policía Federal de Brasil y secretario ejecutivo de Ameripol, y a todos los directores de cuerpos de policía e instituciones homólogas y organismos miembros de Ameripol.
escuchamos la palabra del señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí acompañándolos y acompañándolas. Mi discurso no va a ser tan elaborado como los que me precedieron, pero va a buscar ser un poco más reflexivo sobre el tiempo que nos toca vivir en materia de seguridad dentro del continente. Saben ustedes que hace muchos años enseño y estudio Derecho Penal. Y la criminología es una parte central del estudio del derecho penal. El delito, cuando fue concebido en singular. Si ustedes miran las normas del derecho penal en su parte especial, siempre se van a encontrar con que los delitos parecen ser cometidos por personas singulares. El que mata, el que roba, el que estafa. No ha sido pensado el delito inicialmente como lo que terminó siendo, una empresa. Sí es cierto que dentro del delito había la posibilidad de que más de uno incurrieran en un delito y esos problemas se resolvían a través de las reglas de la autoría y de la participación criminal. Eso que se llamó la teoría del concurso de personas en el delito. Pero todo resultó insuficiente cuando objetivamente el delito se convirtió en un mecanismo organizado, una suerte de proyecto empresarial, donde se reclutaban soldados para el delito, empleados para el lavado de activos, de las consecuencias producidos como consecuencia del delito. Y todo eso nos hizo revisar todo el concepto de seguridad en la modernidad. No empezó ahora, empezó hace tiempo. El crimen organizado de la mafia en los Estados Unidos, con la ley seca, fue la primera prueba. Y eso después se fue perfeccionando. Las drogas, con el tráfico de armas, con la trata de personas. Y lamentablemente el delito hoy es mucho más complejo de combatir, definitivamente. Porque ya no son personas individuales los causantes del delito, sino que son proyectos casi empresariales para llevar adelante el crimen. Y proyectos además que ni siquiera son locales, son proyectos transnacionales. Y ahí el problema se multiplica. Se multiplica porque ya no alcanza la acción de un territorio, sino que necesitamos el acuerdo para el trabajo conjunto con otros. Si no, todo se hace muy difícil. Hace una semana, ya no sé, el tiempo pasa tan rápido en Argentina que no sé cuándo fue, pero creo que fue hace una semana que estuvimos en Brasilia haciendo la reunión del UNASUR. Y allí Gabriel Boric, mi querido amigo, el presidente de Chile, planteó la idea, que yo comparto, de que reunamos a los países de la región para formalizar un mecanismo que nos permita atacar al crimen organizado. Tiene mucha razón, porque nosotros permanentemente encontramos vínculos entre los que trafican drogas, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Argentina. El problema que hoy atraviesa México, el problema que aún atraviesa Colombia. Los problemas de ciudades violentas. Entre las primeras 50 ciudades más violentas del mundo, 17 son sudamericanas. Y nosotros esos datos no podemos no podemos pasarlos por alto. Aun cuando muchas veces uno termina acostumbrándose a convivir con esa realidad, uno no puede convivir con esa realidad, definitivamente.
Imposible convivir con eso. Ahora, está visto que el trabajo es mucho más complejo. Porque el crimen organizado, eso que hemos dado de llamar crimen organizado, tiene una característica que no es solamente que se organiza para cometer el delito, sino que se organiza para favorecer la comisión del delito y se organiza para lograr impunidad después del delito. ¿Y qué hace el crimen organizado? Compra voluntades en el Estado. Corrompe policías, corrompe jueces, corrompe políticos, que dejan de trabajar para el bien público y empiezan a trabajar para esa organización. Y entonces la tarea es mucho más compleja, muchísimo más compleja. Y la tarea que se puede hacer nacionalmente se vuelve insuficiente. En eso tenemos que nosotros empeñar. ¿Qué me parece que tiene de valioso Unipol? Eso. Que nos juntamos acá para ver cómo entre todos podemos intercambiar información y podemos ir avanzando contra el crimen organizado en nuestro continente, que muchos estragos se está haciendo. Ejemplo, Paraguay ha vivido y la importancia de que Colombia haya sido capaz de atrapar al homicida del fiscal que investigaba los casos de narcotráfico y de crimen organizado en Colombia, es una prueba de que podemos trabajar juntos. Y es muy importante que lo hagamos. Y necesitamos profundizar esos esfuerzos. Con mucha seriedad y con mucha transparencia. Y además, porque estamos hablando de nuestro continente y somos nosotros los que debemos encontrar la solución a nuestros problemas. No buscarlas en otros, no en nosotros. Bienvenida sea la colaboración que nos puedan prestar países hermanos, como los Estados Unidos, en la búsqueda de ver quiénes son, quienes trafican droga, quienes corrompen funcionarios, quienes organizan el crimen y que nos permitan avanzar decididamente. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Y todo esto tenemos que hacerlo en un tiempo en donde la democracia está puesta en crisis, ¿no? Donde la atomización política es tan grande que la democracia se debilita. Pero por débil que esté la democracia, lo que nunca debe dejar de ser fuerte es el Estado de Derecho. Nunca. Nunca. Por lo tanto, tenemos el desafío de asumir todos estos compromisos de combatir el delito, preservando las reglas del Estado de Derecho, aun cuando la democracia se muestre débil. Porque el Estado de Derecho supone también una forma de convivir, que significa respetar la convivencia en la vida democrática y respetar los derechos de todos y cada uno. También de los peores delincuentes. También. Y eso no quiere decir dejar en la impunidad al que delinque, ¿eh? Quiere decir caer con todo el peso de la ley sobre el que delinque, respetando las normas del debido proceso. Eso quiere decir. Así que yo voy a ver si hablo con mi querido amigo el presidente de Brasil, Lula, para que llevemos adelante esa propuesta de Gabriel Boric. Para que hagamos rápidamente, en las próximas 2 semanas, una primera reunión donde podamos empezar a generar lazos de confianza y cambiarnos información sobre lo que nos está pasando, que es muy grave, definitivamente. Ese dato que acabo de dar de cuántas ciudades latinoamericanas aparecen entre las 50 ciudades más violentas de América de todo el mundo, es un dato que debe llamarnos la atención. Con lo cual, celebro que este foro se haya creado, celebro que estemos funcionando, celebro que además de intercambiar experiencias en foros de esta naturaleza, podamos empezar a intercambiar información
y a realizar un trabajo conjunto para evitar que el delito nos gane. Porque en cualquier sociedad, por mucho que se haya fortificado el delito, siguen siendo mucho más los ciudadanos decentes y honestos que merecen tener una vida en paz. No dejen de trabajar en ese sentido. Gracias a todos y todas por recibirme. Muchas gracias y felicitaciones por este encuentro. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación en este acto inaugural de la Cumbre Extraordinaria 2023 de Ameripol. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Seguidamente